Lágrimas de esperanza viva. Vivas de esperanza viva porque Dios llora contigo y actúa. Hoy tenemos un tiempo muy emocional, ya os aviso. También es un tiempo que al final podemos tomar micrófono y podemos orar cada uno por nuestro dolor, por lo que creemos y queremos decir a Dios, yo creo que aquello que está muerto o que es imposible revivarlo, yo quiero orar por ello y quiero confiar en ti que tú hagas milagros. Queridos, si Jesús o Dios en ese caso llora, ¿cómo entiendes tú las personas que educan a sus hijos diciendo no puedes llorar? Es tan de evidencia que no conocen a Dios, ¿verdad? Dios es un Dios que llora. Y a través de toda la palabra de Dios, Él se manifiesta a través de los profetas antes de venir Jesús, que es un Dios que se compadece entrañablemente, se le parte el corazón, tanto por el pecado como también por las consecuencias del pecado del justo, tanto del rebelde como aquel que confía en él. Él siempre se compadece y llora, pero actúa. Así que estamos en Juan 11, los versículos 17 al 37, y vamos a ver primeramente lo que Jesús decía, los textos representados en esta película de Juan, que a mí me encanta. Pero antes de ver la película, algunas preguntas, y siento hacerlas en el Día de la Madre. Pero ¿qué madre no lloró en algún momento, en el proceso, antes de dar a luz, o cuando daba a luz, o después de dar a luz, porque se sentía impotente, se sentía sobrecargada, se sentía sin esperanza o con dolor? Y por supuesto, la madre que da luz es una madre que se prepara para llorar la muerte de su hijo o de su hija si ella no muere antes. Vivimos en un mundo de dolor, de lágrimas. Es inevitable, porque entró el pecado en el mundo, el pecado entró la muerte. Pero Jesús vino para llorar con nosotros, porque dice, yo he vencido el pecado, la paga del pecado yo lo pagué, yo vencí el poder del pecado porque resucité. Y te doy el Espíritu Santo, el poder de Dios para vencer el poder del pecado, para hacerte libre, victorioso. Y también vamos a ver que Jesús dice, yo soy, no solamente yo puedo resucitar a Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive, cuando yo venga, no morirá jamás, porque se ha transformado y lo llevaré conmigo. Pero desde luego lo más triste que puede ocurrir a una madre, un padre también, a los hermanos, a los amigos, a los conocidos, es sufrir al lado de personas muertas espiritualmente. Dios les ama. No lo perciben. Dios se muestra en su creación, están ciegos. Dios les habla por su palabra, ni siquiera que lo quieran escuchar. Muertos espiritualmente. ¿Hay esperanza para ellos? Jesús dice, hasta que uno no pase de esta vida a la otra, hay esperanza. Después no. Después no. Como he publicado hace poco, no reces por los muertos. No sirve para nada, ofendes a Dios, contradices a Dios,
dices que no crees a Dios realmente, déjalo. Está hecho. Cada uno dará cuentas de sí y Dios sabe lo que hay. Pero mientras tanto podemos confiar en Dios, que la persona más muerta, pero si cabe la expresión, más muerta espiritualmente, imposible de convertirse, puede resucitar espiritualmente y pasar de muerte a vida. El 1 de mayo estuvimos allí en esta conferencia al lado de Benavente y era un profesor de filosofía, una persona que dio un poco de su testimonio de cómo pasó de muerte espiritual a la vida espiritual. Y una cosa que me quedó claro, no exactamente cómo se convirtió, porque no lo contó, pero él dijo, si hay alguna persona que es imposible que tenga vida eterna, que pase de muerte espiritual a la vida espiritual, esta persona soy yo. Soy el primero de los pecadores. Soy terrible para arrepentirme, convertirme, creer en Dios. Y Dios me salvó. Me dio vida eterna porque es un Dios que me buscó, me amó y por gracia me salvó. Pero cuántas relaciones también están muertas, queridos. Matrimonios, familiares, vecinales, con las autoridades, con los jefes, con los compañeros, con los vecinos. ¿Cuántos están muertos? ¿Y tú crees que Dios puede reavivarlos? ¿Lo crees? Sueños muertos, proyectos muertos que sabías que eran de Dios. No estamos hablando de tus sueños. Estamos hablando de sueños que Dios se ha puesto en tu corazón, te ha dicho que se van a cumplir. Y tú hoy estás diciendo está más lejos que nunca que se van a cumplir. Es imposible, se ha muerto el sueño. ¿Tú crees que Dios puede dar vida a este sueño, resucitarlo poderosamente para su gloria? Son lágrimas de esperanza viva. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios llora conmigo. Y cuando Dios llora conmigo, las cosas van a terminar bien. Él se va a encargar. Confía en Él, como hemos escuchado. Confía en Él. Él sabe lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Tú suelta el control y confía en Él y descansa y disfruta de la paz que Dios da. Jesús está al final de su ministerio. Le falta ser ungido por una de las mujeres de las que vamos a hablar, de María, y entra en Jerusalén para los últimos días. Él está refugiado por seguridad vital. Hay muchísima gente que quiera asesinarlo, muchísima. Y no estamos hablando de vecinos, de gente que coge una rabieta. Estamos hablando del sumo sacerdote para abajo. Hasta Pilato tendría cierto interés, ya que él dice que es rey. Por lo cual, como César se entere que yo le dejo vivir diciendo que es rey de los judíos, me va a matar a mí y va a destruirme. Herodes, desde luego, rey de Israel, no quería saber que había otro rey. Ya lo intentó su antecesor matarlo, nada más nacer. Pero ahí estaba refugiado donde Juan el Bautista había bautizado, pero hay un motivo de salir de allí. Un motivo. El amigo que tanto amaba había muerto. Él podría haber dicho, ha muerto, ¿no? Él dijo, ha muerto. No lo voy a consentir que termine así. Yo voy a ir y yo lo voy a resucitar para que creáis en mí y creáis en Dios, y para que no solamente tengáis fe, sino que vuestra fe crezca y para que podáis compartir esta fe. Bueno, el milagro fue de tal manera
que realmente una de las grandes razones por las cuales Jesús fue asesinado, crucificado, fueron dos. Diciendo que es Dios, yo soy Dios el Hijo, blasfemo, y también porque dijo el sumo sacerdote, como no le asesinemos, todos van a creer en él después de haber visto este milagro de la resurrección de Lázaro. Porque todos hablan de él, todos creen en él, todos le siguen a él. Y Jesús puede hacer grandes cosas donde tú dices, todo se acabó. Donde todos hablan del final, de la muerte, de lo imposible, del final del final. Ahí Dios determina si es el comienzo de una nueva era de esperanza viva, de una acción de Dios imposible de haberse imaginado. Pero Dios es capaz de hacerlo y de sorprendernos. Lo más maravilloso, como dijimos antes, es que Jesús es atraído por el dolor. ¿Tú conoces gente que cuando tú les hablas del dolor, intente no volver a hablarte? ¿Tú conoces gente que cuando tú hablas del dolor, pues intenten acusarte, echarte la culpa de lo que estás sufriendo? ¿Tú conoces la gente que realmente está dispuesto a arriesgar su vida por ti? Arriesgar su vida, pero literalmente, o sea que gravemente, con toda seguridad, está en peligro Jesús al ir donde Lázaro. ¿Tú conoces gente que está dispuesta a hacer todo, absolutamente todo lo peligroso, lo costoso, lo imposible? Incluso ninguno quería acompañarle, solamente Tomás, que dijo, bueno, ya morimos con él, también todos, porque eso es una locura absoluta lo que nuestro maestro nos propone, ir a volver a Judea donde nos querían apedrear. Tú conoces gente así que hace todo, absolutamente todo, y no tiene miedo a nada para estar a tu lado, para llorar contigo. ¿Conoces gente así? Yo sí que conozco gente así. Estáis, creo que aquí. Pero no hay muchos sitios donde podemos decir, yo conozco gente así. A veces ni siquiera los hijos, ni la pareja, ni los otros familiares, ni mucho menos el jefe, ni mucho menos los compañeros, etcétera, 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 etcétera. Pero Dios, hecho hombre, ¿para qué? Para resolver el problema del pecado. Y uno de los problemas es la muerte, el dolor, el sufrimiento. Y Jesús fue atraído como un imán poderoso de amor eterno, de compasión divina, con su corazón de hombre y de Dios, para ir y estar al lado de Marta y de María, y estar al lado de Lázaro, que lo iba a resucitar. Y dice el texto aquí, para repasarlo, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en sepulcro. Eso era importante subrayarlo por el Espíritu Santo para que no venga ninguno de estos charlatanes, para decirlo así, con el mayor respeto posible, que todo lo cuestionan, lo que Dios ha escrito en la palabra de Dios y lo que Dios hace, desde la creación hasta la Biblia, que no está inspirada por Él, y que los milagros no han sucedido y que no son posibles. ¿Cómo no son posibles? Si Dios ha creado las normas, las leyes, para que el universo funcione, también puede suspenderlos. El que puede dar al interruptor para que entre la luz, también lo puede apagar para que se apague. Fíjate tú, así de sencillo. ¿Cómo no va a ser posible que Dios suspenda la muerte y resucite al muerto? Claro que sí. Que haga retroceder la composición y reponga el cuerpo perfectamente. Para Dios no hay nada imposible. Pero primero hay que estar seguro que estaba realmente muerto. Y por eso los 4 días, bien aquí escritos por testigos oculares. Nunca nos olvidemos, aquí no estamos hablando de un cuento de los cristianos,
Estamos hablando de historia, estamos hablando de los historiadores, de gente que tiene testigos, que está rodeado de testigos, que pueden verificar lo que aquí está escrito es o no es así, o es de otra forma. Y se ha transmitido a nosotros fielmente y tenemos fragmentos de los primeros años del Evangelio de Juan, con la antigüedad de 1990 años. Que no hay otros documentos tan antiguos. Sabemos que lo que está escrito en nuestras manos es lo que Juan el apóstol había visto y había escrito, inspirado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es verdad y lo podemos creer. Este Lázaro estaba muerto 4 días en sepulcro. Lo tengamos claro y lo defendamos siempre. La Biblia está inspirada por Dios literalmente y fue escrito para que creamos. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Esto hizo que luego la fe se comunicó de una manera incontrolable. Tanta multitud que vino para dar el pésame, que vio la resurrección, que tanta multitud volvió a Jerusalén para contaminar, desde el punto de vista de los sumos sacerdotes y los sacerdotes, a todo Jerusalén con la buena noticia que Jesús es el Hijo de Dios, ha resucitado Lázaro, es el Mesías. Y cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo comprendemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, si el médico hubiera llegado a tiempo, si la medicina hubiera hecho más efecto, si me hubieran dado otra, si la enfermera, si la ambulancia, si el coche, el conductor no hubiera estado borracho, no hubiera matado a mi yerno, perdonad, tengo un cuñado que fue matado por un borracho. Su cementerio está enfrente de sus padres, donde ellos viven, pero literalmente enfrente. O sea, que miran por la ventana y ven el cementerio, donde está enterrado. Si el médico de nuestra hija Rebeca no se hubiera ido de vacaciones, si hubiera informado bien al médico que dejó en sustitución, si esto hubiera hecho la cesárea, si las monjas no hubieran engañado, mentido y hubieran sido unos tramposos para decir que todo está bien, nuestra niña no estaría con 96% de discapacidad. ¿Qué te parece? Y el otro día no hubiéramos tenido este terrible disgusto el miércoles por la tarde, uno de los muchos. Si tú hubieras estado aquí. Pero por eso hemos cantado esa canción. Dios sabe lo que hace. Él está en control. No pregunto, no cuestiono, no peleo, sino confío en Él. Y ahora Jesús no solamente dice, yo he venido aquí porque yo puedo pedir a Dios que este Lázaro resucite. Jesús vino a casa de Marta y de María y de Lázaro para decir a ellos algo muchísimo más importante. Y a ti y a mí muchísimo más importante. Más importante que lo que se dice en el cementerio, que Jesús es la resurrección y la vida y un día resucitaremos. Mira lo que dijo. Primeramente vamos a ver lo que contestó Marta, porque es importante tomar nota. Pero yo sé que aún ahora, con Lázaro muerto, 4 días en sepulcro, Dios te dará todo lo que le pidas. Es lo que tenemos que realmente creer.
Ella no entendía para nada lo que estaba diciendo, te aseguro yo. Porque cuando Jesús hablaba de que, ahora vamos a verlo, tu hermano resucita, no dijo, ya sé que tú pides a Dios y lo va a resucitar. No entendió nada, pero entendió una cosa que siempre tenemos que entender y proclamar y decir delante de Dios y delante de cualquiera. Pero yo sé que aunque aún ahora, 4 días muertos en la tumba, nosotros sin respuesta, sin entender por qué llegaste tarde, porque no estabas aquí, porque le has dejado morir, porque tú podrías haberlo impedido, pero aún así, ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Confía en ti, para lo que haga falta, para lo que tú decidas, para lo que tú quieras. No te voy a decir lo que tienes que hacer, pero confía en ti, cuenta con mi fe. Y Dios coge esta fe, y esta fe que existe, la recuerda y dice, tu hermano resucitará. Jesús lo dijo a propósito, no dijo, tu hermano le voy a resucitar. Jesús es pedagógico. Tu hermano resucitará. Quiero que recuerdes lo que sabes y lo que crees, que los muertos resucitarán y tu hermano también. Es importante recordar constantemente la fe que ya tenemos, para que no se vaya diluyendo, olvidando, perdiendo la fuerza. Porque lo que no se cultiva, se pierde. Y por eso nosotros hacemos tanto énfasis en los grupos de fe. ¿Por qué se llaman grupos de fe? ¿Alguien me puede decir? ¿Para? ¿Fe para? No os escucho. Fe para recordar. Y luego fe para aumentar. Y aquí está Jesús con esta pedagogía, mira. Por eso es tan importante estar con Jesús, con los hermanos, que nos ayuden a recordar la fe, porque a partir de ahí la podemos aumentar. Tú no puedes construir en el vacío, tienes que construir sobre lo que has construido ya. Ahí puedes edificar. Tu hermano resucitará, dijo Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Y eso es cierto, todos los muertos resucitarán, algunos para condenación eterna y otros para vida eterna. Es lo que dijo Jesucristo y todos los profetas, eso es una gran verdad. Entonces Jesús le dijo, no tienes razón, no dijo eso, tienes razón. Dijo, yo soy. No es que yo voy un día a resucitar a los muertos porque el Padre me lo ha asignado, como yo dije en el capítulo 5, sino te digo algo mucho más. No es que yo resucito a los muertos, sino yo soy la resurrección. ¿Ves la diferencia? Yo soy la resurrección, el absoluto. Yo soy Dios, la resurrección en persona. Así que espera cualquier cosa del que es la resurrección. No le pides cosas pequeñas, insignificantes que cualquiera puede hacer. Y dice, y la vida, y soy la vida. No solamente doy la vida, soy la vida. Depende de mí toda la vida. De mí surge la vida. Yo soy el creador de la vida, soy el sustentador de la vida. Yo creo vida donde no hay vida. Yo resucito, yo soy Dios. Entonces Jesús le dijo, el que cree en mí, vivirá. Es lo que acaba de decir Marta, ¿no? El Lázaro va a vivir porque creyó. Pero ahora Jesús dice una cosa muy rara. Claro, nosotros la escuchamos tantas veces que nos parece normal. Pero fíjate qué raro es eso. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y ahora, y todo el que vive y cree en mí,
no morirá jamás. Repito, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Lázaro está muerto. Todo el que vive, estaba vivo, y cree en mí, creyó en Jesucristo, no morirá jamás. Y está muerto, lleva 4 días muertos. ¿Qué quiso decir Jesús? Chocante, ¿no? Jesús es un profesor de estos maestros que te choca. O sea, que te pone contra las paredes intelectuales y dices, no entiendo nada, me estás diciendo una cosa que no tiene ningún sentido. A ver, explícame, ¿qué me quieres decir? Porque así, de esta forma, espabilas y reacciones y dices, eso lo tengo que esforzarme ahora un poco más para entenderlo. Lo que Jesús dijo es lo que luego Pablo más adelante dijo. Queridos hermanos en Tesalónica, no tenéis que tener pena por los que se han muerto. Primeramente porque, como yo dije, yo prefiero morir y estar con Cristo, porque purgatorio desde luego de 500 años, ni siquiera de 2 meses, no existe. Yo muero, me voy con Cristo. Esteban fue asesinado, abrió los ojos, últimos segundos de su vida, y vio a Jesús de pie a la derecha de Dios esperándole. No había purgatorio. El cara dura, el criminal al lado de Jesucristo, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso y no en el purgatorio. Porque Jesús no pasó por purgatorio. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate si es todo muy claro. Solo hay que dejar de creer ciertas cosas para empezar a creer la verdad y lo que Dios dice. Las 2 cosas es imposible que las creas porque es una contradicción total y absoluta. Pero dice Jesús a través de Pablo, mira, tesalonicenses, no tengáis pena por los que han muerto, porque los muertos resucitarán primero y después los que viven, los que hayan quedado cuando Cristo vuelva, serán transformados y serán llevados para estar en el aire con Cristo. O 1 Corintios 15 dice, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque lo mortal tiene que ser reemplazado por lo inmortal, la corrupción por lo incorruptible. Los muertos resucitan incorruptibles y los que viven, que son corruptibles, sus muertos mortales, serán transformados para que nunca mueren, jamás. Ahora sí que hace sentido. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Teólogos, los que estáis diciendo que Pablo fue el único, el primero que habló del arrebatamiento de la iglesia, haced una revisión de la teología, porque aquí es Jesús que lo revela, el misterio. Pablo lo recibió y lo desarrolló como el primero en la iglesia. Y el arrebato no es un invento de Darwin, sino es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en esos momentos allí cerca de la tumba de Lázaro. Y ahora Jesús nos pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Es natural que lloremos y que no queramos que alguien muera. Es natural. Sobre todo Lázaro, que parece que no tenía ni pareja, ni hijos, ni mucho menos nietos. Era un solterón, no había disfrutado todavía de la vida y se murió. Pero yo te puedo decir que el día que yo tenga que morir, te voy a decir que por favor que no me lo impidas, que me muera. Y lo voy a dejar por escrito.
que no me pongáis en cables, me sostengáis artificialmente. ¿Para qué? Yo quiero partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. No sé qué, ¿tú lo crees? ¿Tú crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Es el mismo testimonio que Pedro dijo. Lo que Pedro creyó no es tan excepcional para hacerle papa de Roma, ni mucho menos. Para eso habría que hacer también Marta papisa de Roma también, porque ella hizo la misma declaración que Pedro. ¿Te das cuenta? Perdona que vivo en un país católico apostólico romano. ¿Crees esto? Jesús nos recuerda nuestra fe. Jesús aumenta nuestra fe. Y Jesús invita a compartir la fe y ser muy claros, muy coherentes, muy valientes. Tenemos que serlo, ¿de acuerdo? ¿Y para qué ocurren las cosas? Mira, que Dios dispone todas las cosas, dice la palabra de Dios, para bien. No dice que todo es para bien, sino las dispone para el bien. No es bueno la muerte de Lázaro, sino ¿para qué la va a resucitar Jesucristo? Me refiero. No son buenos los accidentes mortales con borrachos. Dios dispone todas las cosas para bien, porque el hombre borracho que mató a mi cuñado estaba dispuesto, luego leyeron su diario y dijo, Señor Jesús, ¿cuándo me llevas? ¿Para qué voy a retener lo que voy a perder de toda forma? Yo quiero estar dispuesto a perder, yo quiero ganar lo que nunca voy a perder, estar contigo para siempre. Luego leyeron el diario y dijeron, vamos entendiendo porque el Señor le llevó. Gritó tanto desesperadamente que Dios le llevó y lo llevó. Pero a raíz de esto, mi yerno volvió al Señor, empezó a vivir de una forma seria para Cristo y ahora está organizando un encuentro estudiantil europeo para todos los países europeos, ahora en julio, para concentrar a todos, para prepararles, para discipular, para predicar a Cristo en las universidades de toda Europa, por la muerte de su hermano. ¿Y para qué Dios permite las cosas? Dice aquí, los predestinó a los que aman a Dios, dice el contexto, los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios utiliza todas las cosas para el bien. El bien no es que tú te sanes, que nadie se muera, que tú seas rico, que tengas una casa, no sé qué. El bien es que seas semejante a Jesucristo. Jesucristo vino, murió, resucitó y vuelve al cielo para hacer la obra de transformación en todos nosotros, para que seamos semejantes a Él en esta vida, donde cuesta. Si te ha llevado al cielo y eres semejante a Él, esto no cuesta nada. Aquí cuesta formarte a la imagen de Jesucristo y Dios va a utilizar todo, absolutamente todo, para conseguirlo. Confía en Él y está dispuesto a sufrir lo que haga falta si es dentro de su voluntad. ¿Crees esto? Lágrimas de esperanza viva. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro te está llamando. Iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, como si no podría haber sanado a distancia, ¿verdad? Como a otro también sanó. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó
y se conmovió profundamente. ¿Y sabe lo que dice esta palabra que significa se turbó? Se enojó. Es como una bestia, se utiliza para una bestia que tú la acorolas, la haces sufrir hasta tal punto que empieza a manifestar ira y rebeldía. Y ya ándate con cuidado con el toro. Jesús se turbó. No estamos hablando de que se turbó no sé qué. Se turbó su forma de ser de tal manera que se conmovió, que es el duelo. Tú sabes, el duelo es, primeramente, no lo aceptas y luego tienes un enojo contra todo eso lo que pasó. Dices, no puede ser, me rebelo contra eso. Y Jesús se rebeló contra esa situación. Yo vine para impedir esta situación. Yo vine para terminar con la muerte, con la enfermedad, con el dolor, con la desesperación, con la incredulidad, con que si yo hubiera venido, si no hubiera venido, si no puedo sanar a distancia, que aquí nadie me entiende, que nadie sabe que yo voy a morir, voy a resucitar, voy a traer victoria. Tanta situación vino sobre Jesús en ese momento que se enojó y empezó a llorar. Pero no lloró como aquí hemos visto en la película. Aquí no le vimos, gracias a Dios. Pero creo que hubiera sido demasiado soso. Lloró a lágrima tendida, lloró a gritos, con dolor, con enojo, con rabia, con pena, como jamás habrás visto y escuchado llorar a nadie. Eso es nuestro Dios. Aquí los agnósticos no tienen nada que decir. Los que creen que Dios está tan lejos que no se entera. Los ateos menos todavía. Los que van y hablan a los ídolos que ni escuchan, ni contestan, ni se mueven, ni saben qué flores les han traído, si se han marchito, si no. Aquí estamos hablando del verdadero Dios que ve, que escucha, que siente, que llora, que padece, que toma una decisión soberana, determinante y dice, se acabó, este Lázaro lo voy a resucitar. Y eso es lo que va a ser la predicación del domingo que viene. Pero Jesús no solamente lloró ante la tumba de Lázaro, lloró sobre Jerusalén. Lo que dije al principio, llora sobre los que le crucificaron. Llora pensando en la destrucción 70 años después de su nacimiento. Llora sobre los siglos de ser expulsados, ser extranjeros, perseguidos, asesinados. Llora por la Jerusalén de hoy, incrédula, rebelde, soberbia, que blasfema el nombre de Dios por su forma de genocidio, porque una cosa es defenderse, otra cosa es lo que están haciendo. Llora al enfrentar su muerte. Fíjate, llora al enfrentar su muerte. Jesús lloró. Mira cómo Jesús oró. Nosotros a veces decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvar de la muerte, y fue él escuchado por su reverente sumisión. Está hablando de su muerte. Cuando él dijo, si es posible, pase a mí este cáliz, pero si no, se haga tu voluntad. En estos momentos estaba suplicando, orando con lágrimas, luchando, gritando. Y para ir finalizando, una poesía basada en Jesús lloró. Dios no es ajeno al llanto del
justo herido. Ni cierra el cielo al grito del alma rota. Habita cerca del que ha sido abatido y en su libro cada lágrima se anota. Él no tan solo ve, Él llora siempre contigo. Como Jesús por Lázaro fue entristecido, siente tu profunda pena, camina contigo y no desprecia nunca tu clamor escondido. Perdemos, sí, y nuestra alma se nos congela. Nos falta el rumbo, la luz y la confianza. Pero en la noche en que la luz se nos vuela, su voz nos guía y su palabra nos afianza. No estamos solos, aunque nos duela el paso, aunque la herida no tenga explicación. Él está allí, fiel amigo en cada paso, y su espíritu nos da su consolación. Lloramos, sí, mas con gran, eterna esperanza, pues tenemos victoria en medio del quebranto. Aunque el dolor las últimas fuerzas alcanza, nuestra fe en Jesús nos sostiene entre tanto. No somos polvo perdido sin ningún sentido, ni arruinados, aunque tal vez nos lastimamos. Él da poder al que clama y está contigo. Da nuevas fuerzas a todos los que lo miramos. Así que sí, llora, pero alzando el alma. Dios anota cada lágrima tuya que cae, y su espíritu y amor nos infunden calma, pues Jesús gozo de esperanza viva trae. Espero que de lo que hemos dicho al principio, en la introducción, las canciones, la predicación, el ejemplo de Jesús, esa poesía, sus últimas palabras, te sirvan para contestar esa pregunta. ¿Tú crees esto?